Saludos a todos, vamos a empezar esta revisión de temas de ginecología en lo que respecta a ENAM 2020, fase 1. Soy el profesor Henry Caituiro Soto y vamos a desarrollar pues con ustedes estos temas. Bien, esto es para tener un panorama de cómo se ha ido desarrollando las preguntas en el transcurso de estos últimos 16 años en los diversos exámenes de ENAM. Vemos claramente que el grupo de temas que están más evaluado es patología del cuello uterino, básicamente lo que es las lesiones precancerosas y el cáncer propiamente, la displasia y el cáncer de cuello uterino. Ahí están, en segundo lugar, los métodos anticonceptivos, las diversas patologías uterinas que pueden ser tumorales como la neoplasia o relacionadas a hemorragias. Tenemos los métodos anticonceptivos, planificación familiar. Luego están las patologías mamarias en diversas formas, las benignas y las malignas, la enfermedad inflamatoria pélvica, el climaterio menopausia, que más que una enfermedad hay que entender que es un proceso fisiológico, y diversos tópicos que también van a ser tocados en esta sesión. Y vamos a uno de los más importantes para poder entender los demás, ¿sí? Digo importantes para poder entender los demás procesos mórbidos que se ven en la mujer, hay que ver lo que es el ciclo menstrual. Básicamente el ciclo menstrual es un proceso fisiológico que afecta a las mujeres en edad fértil. Se puede decir entonces que el ciclo menstrual es un proceso fisiológico que se ve en todas las mujeres en edad fértil. Para entender qué es una mujer en edad fértil, nos ceñimos a este grupo etario, aquella mujer que está entre los 14 a 49 años de edad. Este es considerado, en estos rangos está considerado en nuestro país, la edad fértil, 14 a 49 años de edad. Entonces, el ciclo menstrual y sus alteraciones se implican generalmente en este grupo etario. Y estas alteraciones propiamente involucran a lo que es al tracto reproductor femenino, ¿no? Se entiende. Ahora, una cosa importante que hay que tener en cuenta. Este ciclo menstrual, si bien hace alusión a lo que es la regla, que uno casi lo entiende, pues, ¿no? De forma sinónima a la regla, es más que eso, porque involucra la participación de diversos controles, si no es controles, diversos aparatos y sistemas en su control. Así tenemos el sistema nervioso central, el hipotálamo hipófisis, las gónadas, en este caso en los ovarios, y un órgano blanco final, bueno, son varios, ¿ah? La piel, la vagina, las mamas, ¿sí? Pero en esencia, relacionados al ciclo menstrual, es el endometrio. Entonces, esto es un ciclo no solo implicado a la regla, sino a diversos cambios que se ven a estos niveles, en el sistema nervioso central, en las glándulas, en las gónadas de los ovarios, y como órgano blanco, como uno de los órganos blancos predilectos en el estudio del ciclo menstrual, el endometrio. Bien, entonces le decía que el ciclo menstrual se da pues con las mujeres en edad fértil. Realmente el ciclo menstrual se inicia más o menos, inicia con la primera regla. A la primera regla se le conoce como menarca. Entonces la menarca o menarquia es un claro indicio de que ya arrancó el ciclo menstrual. Y esto más o menos aparece entre los 11 a 14 años. Ahí sí vamos a entrar a discusión según la literatura. 9, 11 años, 10, 12 años, 11, 14 años. Es la primera regla, ¿sí? Y cesa ya de manera también fisiológica, ya con la última regla, y eso se conoce como menopausia. Muchos piensan que menopausia es una etapa en la mujer. Algunos lo ven de manera más dramática y piensan que la menopausia es una enfermedad. La menopausia, así como la menarca, marca un hito, en este caso el cese de toda actividad menstrual. Un año después que se ha ido la regla, se entiende que eso ya es menopausia. Y esto está en promedio entre los 40 a 50 años de edad. Puede ser 44, 55, 45, 50,
El hecho es que está ya en la cuarta, quinta década de la vida. Entonces, en esos rangos está el ciclo menstrual. Ahora, yo le decía claramente que en su regulación participan tres aparatos sistemas. En primer lugar, a nivel central, que ahí empieza todo, el sistema nervioso central, no solo a partir de además de la hipófisis, sino también el hipotálamo, emitiendo una hormona importantísima, emitiendo en su producción una hormona importantísima, la hormona liberadora de gonadotrofinas, que estimula a su vez a la silla turca, a la hipófisis, para que libere las gonadotrofinas, ¿sí? Y el otro es el ciclo ovárico. Entonces acá tenemos en la primera el sistema nervioso central. Aquí tenemos como órgano diana de las gonadotrofinas el ovario, donde se va a desarrollar el ciclo ovárico. Y en el ovario, básicamente, a través de unas células primordiales conocidas como ovogonias, primordiales folículos, células que tienen el ovocito en su mínima expresión, que apenas han completado la meiosis 1, estas ovogonias van a completar su desarrollo durante todo el ciclo menstrual, hasta que a mitad de el día 14, se produce la ovulación. Entonces, este proceso de desarrollo del ovocito y liberación para que pueda ser fecundado en la trompa, se da en el ovario. Y en eso tiene que ver mucho las gonadotrofinas, que son estas, la FSH y la LH, que son las gonadotrofinas. Pero ¿quién ayuda en la producción de las gonadotrofinas? La GNRH. Entonces la GNRH producida en el hipotálamo se libera por pulsos, llega a la hipófisis, donde básicamente en la adenohipófisis se produce la FSH y LH, y estas van a tener un papel importantísimo en el desarrollo del folículo, el ovocito que se quedó congelado durante toda la etapa que estuvo de niña, de lactante, hasta que en la pubertad inicia la regla, y ese folículo comienza un desarrollo progresivo en los siguientes 28 días. Básicamente los 14 se desarrollan en el ovario para que se libere en la ovulación a la trompa uterina. Por otro lado, tenemos como un órgano final de toda esta actividad el endometrio, que a su vez desarrolla fase proliferativa, está listo, está presto para que para que sea invadido por el óvulo fertilizado, fase secretora. No ocurre eso, menstruación. Entonces, es un ciclo de ciclos, para entenderlo así. El ciclo menstrual entonces abarca la participación del sistema nervioso central, del ovario y del endometrio. Este ciclo menstrual, valga redundancia, este ciclo menstrual tiene un aprox de 28 días. 28 días de duración es en promedio, ¿sí? Y hay dos etapas bien diferenciadas. Una etapa en la cual básicamente vemos a nivel ovárico, el desarrollo del folículo hasta que se produce la ovulación, ¿sí? Más o menos ese tiene como lindero el día 14, hasta el día 14, y una segunda etapa a nivel ovárica, bueno, en lo que queda remanente el ovario, que es el cuerpo lúteo, la coraza que resta del ovocito, en el cual se va a producir progesterona, en el cuerpo lúteo la progesterona. Por otro lado, en el endometrio, el desarrollo en los primeros 14 días de la capa funcional, la capa endometrial funcional, fase proliferativa, ovulación, actúa la progesterona del cuerpo lúteo, y el endometrio se mantiene a la espera de que pueda llegar el ovocito fertilizado, ¿no? No se produce la implantación, entonces este endometrio se descama, viene la regla. Entonces, esto es para entender cómo estas etapas, estos ciclos, se concatenan uno tras otro. Tenemos por parte del ovario un ciclo de desarrollo folículo, tenemos por parte del endometrio dos etapas también concatenadas, que es la fase proliferativa y la fase secretora, con respecto a los cambios que se dan en el endometrio. Bien, entonces le decía claramente que todo esto inicia acá en el hipotálamo, básicamente es en el núcleo arcuado, que se produce esta liberación de estas hormonas, la GNRH, y esta hormona GNRH liberada, ocurre que se libera en forma de pulsos
con velocidad, con amplitud muy diferenciada según el día del ciclo menstrual. Así sabemos que esos pulsos varían en frecuencia y amplitud. Y eso es así, sí, solo sí, para que pueda estimular a la adenopófisis y ésta pueda liberar las gonadotrofinas. Entiéndase que si no se da esto, si no ocurre esto, no hay liberación de gonadotrofinas. Está de más decirlo. Además, en ese proceso de liberación de este GnRH intervienen pues diversas sustancias como son dopamina, opioides, ácido gamma-aminobutírico, la misma progesterona, ¿sí? En su regulación, Ahora, una cosa, también la norepinefrina. Entonces, esta hormona liberadora de gonadotrofinas llega por la circulación de la silla turca hasta la adenohipófisis para que ahí se produzca la emisión de LH y FSH. Llega hasta la adenohipófisis donde hay receptores para la GnRH y esto estimula a que se libere la LH y FSH que básicamente van a actuar sobre el ovario, específicamente sobre el ovocito. La FSH, hormona folículo estimulante, permitirá que el huevo, el ovocito primordial, desarrolle y esté pues en una condición lista para que cuando se ovule pueda ser fertilizado adecuadamente. Fase folicular. Y por otro lado tenemos el desarrollo del cuerpo lúteo. Sí y solo si hay ovulación, se va a producir cuerpo lúteo. Entiéndase de que si no hay ovulación, pues no va a haber cuerpo lúteo y no va a haber progesterona. ¿Y por qué recalco esto? Porque justamente la mayoría de los trastornos menstruales en la mujer que tienen que ver con reglas irregulares o con reglas que se le va, están implicados los trastornos anovulatorios. Buena parte de los problemas menstruales en la mujer son de índole anovulatorios. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Ahora, el LH-FSH a nivel de los ovarios, sí, va a cumplir un papel de retroalimentación positiva y negativa. La LFSH y LH, además de estimular el desarrollo del cuerpo lúteo y el folículo, se ha visto que tienen acciones muy importantes a través de las capas que rodean al folículo, básicamente la granulosa y la teca, que lo vamos a ver en unas diapos más adelante. Bien, esto es para resaltar cómo es el ciclo ovárico. Cada vez que una mujer inicia la menstruación, más o menos entre 5 a 12 folículos son captados para que empiecen un proceso de desarrollo progresivo. Esos 5 a 12 folículos van a ser estimulados por la FSH, la etapa folicular. La FSH, de alguna otra manera, permite el reclutamiento de estos huevos y en ese proceso, en los días siguientes, solo uno de ellos logrará completarlo. Solo uno de ellos logrará completar el desarrollo y estará presto para que se libere. Los demás entran en una condición de atresia, involucionan. Excepcionalmente, algunos de los óvulos pueden acompañar al principal y también ser liberados, habiendo ovulación de 2 o 3 huevos, generando pues los embarazos múltiples, pero estos son de tipo disigóticos o tricigóticos. Son óvulos cada uno con su particular genética diferenciada. Así el folículo primordial se convierte en folículo vesicular, un folículo maduro de De Graaf, ¿sí? Un folículo maduro de De Graaf, y este folículo maduro se aproxima ya a la superficie del ovario formando un estigma, una ampolla en la superficie, se rompe y se libera el ovocito. De lo que queda de esta coraza, de lo que rodeaba al folículo, miren, va a quedar solo esta coraza formando lo que sería el cuerpo lúteo. Acá hay un detalle importantísimo. Nótese cómo este ovocito aquí, pequeñito, con esta célula, tiene una capa que le rodea, una capa que son las capas de células foliculares, vamos a ver en las siguientes diapos, y cómo esta capa de células foliculares comienzan a multiplicarse y formar una empalizada de 2, 3, 4 capas. Capas, y además el folículo vacuoliza junto con estas capas. Estas capas iniciales que le rodean al folículo se conocen como granulosa, mientras que la capa que lo rodea por fuera de la granulosa, aquí lo vemos un poquito más denso, aquí lo vemos un color más rosadito oscuro,
eso vendría a ser la teca. Entonces, tenemos la granulosa como capa inmediata de células foliculares que lo rodean como empalizada, y la teca, que es el estromo ovárico, que también le forma una coraza más externa. Bien, ¿y qué importancia tiene esto? Pues tanto en la granulosa como en la teca, esto es para complementar lo de la diapositiva anterior, aquí se van a producir los estrógenos, las hormonas sexuales. El mecanismo, cómo ocurre, lo vamos a ver en las siguientes diapos, ¿sí? Entonces tenemos el desarrollo del folículo, se produce la ovulación del día 14, se queda como remanente el cuerpo lúteo, esta coraza, y ese cuerpo lúteo va a producir en los días siguientes la progesterona. Sí y solo si hay cuerpo lúteo, hay progesterona. Importantísimo que en la etapa folicular es la FSH la que tiene la mayor acción, y en la etapa lútea es la hormona LH la que juega un papel importante. También hay que entender que en la capa externa tenemos del folículo que le rodea, tenemos la granulosa y la teca, y que ahí también participarían la FSH y LH produciendo el estímulo para la producción de estrógenos. También lo vamos a ver eso en otras diapos. Ahí está. Entonces yo les hablaba de la teca y la granulosa. Aquí en esta diapo vemos, en este primer recuadro inferior, vemos lo que es a la célula de la granulosa. Esas células empalizadas que le rodean de 2, 3 capas, ¿sí? La granulosa. Y nótese lo importante, la granulosa tiene receptores para FSH. De hecho, la granulosa es estimulada por la FSH para que obtenga más receptores, tenga más capas, tenga un mejor desarrollo y por ende pues esté receptivo para lo que va a llegar de la teca. Ahorita vamos a hablar de eso. La teca es la capa más externa, es la capa del endometrio que la forma una empalizada por fuera de la granulosa, y esta teca, que es del estromo ovárico, tiene receptores para LH. De hecho, la LH estimula su desarrollo, su grosor y su actividad. ¿Por qué? Porque es en la teca donde se va a formar los andrógenos. Muy bien. Para entender esta parte, ahora sí, ya con todos estos conceptos, hay que entender que la principal fuente en el origen de las hormonas sexuales, de las hormonas estrógenos, andrógenos, la principal fuente es el colesterol ingerido en la dieta diaria. Entonces la mujer, a través de la ingesta diaria de grasas, llega el colesterol, se absorbe en el intestino, y el colesterol por circulación sanguínea llega al ovario, básicamente a las células de la teca. Por un proceso mediado por AMP cíclico, ¿sí? Y LH, este colesterol es metabolizado y convertido en varios andrógenos, resaltando dos: la androstenediona y la testosterona. Y esto es importantísimo. La androstenediona y la testosterona. Pues la testosterona es el andrógeno más importante de la mujer. De hecho, es el andrógeno por excelencia en la mujer. ¿Y de quién deriva esto? Del colesterol, del metabolismo del colesterol. La testosterona, entonces, producida por excelencia en la teca, va a ingresar ahora sí a la capa de la granulosa. Y aquí les decía que la FSH regula su función, regula su acción. Entonces, una vez que esté la testosterona en la granulosa, la acción de una hormona importantísima, de una enzima importantísima conocida como la aromatasa va a hacer que este testosterona cambie, metabolice y se convierta en los estrógenos por excelencia de la mujer. De estos, ¿cuáles son los más llamativos? La estrona y el estradiol. El 17-beta-estradiol. Entonces, aquí tenemos cómo se produce el estradiol, el estrógeno más importante en la mujer, y que parte por excelencia de la conversión de la testosterona, aromatización, pero la testosterona se produjo en la capa de la teca. Entonces, claramente vemos cómo son ciclos que también están concatenados y que de alguna u otra manera están, pues, ¿no?, integrados en la superficie que rodea el folículo. Entonces, como verán, no todo lo que es FSH y LH es solo para el desarrollo del ovocito y el endometrio, sino también para la síntesis y producción de estas hormonas, ¿sí?, que se dan en las capas más externas del ovocito.
Ahora, estas hormonas, esta hormona LH-FSH tienen acciones peculiares durante el ciclo menstrual. Se ha visto que tiene mesetas, tiene curvas de acción que varían según los días del ciclo menstrual. Así también tenemos la forma de cómo actúa en curvas el estrógeno, la testosterona y la progesterona. Y se ha hecho estudios para poder entender cómo es esto. Bien, entonces ahí vemos la gráfica inferior derecha de cómo se comporta. Esto es para tener en cuenta cómo el ovocito ha llegado a esta etapa, a la ovulación. Cuando la niña estaba en útero, dentro del vientre de su mamá, ya más o menos a la cuarta, quinta, sexta semana se estaban formando las crestas gonadales y ya estaban formando los ovogonios primordiales. Conocemos dos tipos de multiplicación celular, la mitosis y la meiosis, ¿sí? ¿Se acuerdan? La mitosis es la forma de reproducción celular en la cual se generan dos células iguales con la misma carga genética. Es una distribución, ¿no? Igual en cantidad, en proporción, en relación al anterior grupo de células. Esto es la mitosis, la multiplicación celular, conservando el número de carga cromosómica en cada multiplicación, en cada ciclo. Por otro lado, tenemos la meiosis. La meiosis es una forma de multiplicación celular, pero se reduce el material genético, la carga genética, a la mitad, y esto es necesario para que esa célula sexual que tiene la mitad de carga se complemente con la contraparte, en este caso el esperma, y permita el restablecimiento de la carga genética original, pero con distribución, con intercambio de material genético que va a guardar las características fenotípicas, genotípicas del ser humano. ¿Sí? Tenemos la meiosis, entonces, que es una forma de duplicación celular, pero reduccional, ¿sí? Se reduce la mitad, y ecuacional, porque se va a producir un intercambio, ¿sí? En cada célula formada, para que pueda haber, ¿no? La diversa variedad del ser humano que hay. Entonces, esta multiplicación celular, cuando la niña nace, más o menos, nace justo antes de nacer, tiene entre 4 millones a 8 millones de ovogonios, células primordiales. Al momento de nacer, nace con esa cantidad, y curiosamente todas esas células se quedan congeladas en profase 1. Eso es lo que se ha visto, ¿no? En los estudios, se queda en meiosis, en profase 1, meiosis 1, profase 1. Nace la niña, y lo que va a ocurrir en los siguientes 10, 11 años es que de esos 4 millones de células, varias morirán, de tal manera que al final solo se queda con 400.000 ovocitos. 400.000, prácticamente 3.600.000, 7.600.000 han entrado en atresia, han evolucionado. Durante toda la vida fértil de una mujer, vamos a entender esto acá, durante toda la vida fértil de una mujer, si bien le queda apenas 400.000 folículos, más o menos tendrá una chance de 400 a 600 veces que ovulará. Es decir, la posibilidad de embarazo son más o menos limitadas en el tiempo, 400 a 600 veces, promedio aproximadamente entre 450 a 500 veces que ovula. Son las veces que tienen oportunidad. Cuando se produce la ovulación, el ovocito es liberado casi siempre en profase 1, listo para completar su desarrollo. Y eso lo va a hacer una vez que el ovocito fertiliza al óvulo, y automáticamente el óvulo, como reacción en cadena, completa su diferenciación cromosómica. Entonces, esto es lo que acontece en el ciclo, en la formación del ovocito. Otra cosa importante que es pertinente mencionarlo, hay diferencias entre el varón y la mujer, en los ovogonios primordiales y los espermatogonios primordiales. En el caso del varón, un espermatogonio principal se divide en dos, ¿sí? Meiosis 1. Y estos formados se dividen a su vez en dos más.
1, 2, 3, 4. Van a formar espermatogonios de meiosis 2. ¿A qué ve esta explicación? Pues ocurre que en los espermatozoides hay una multiplicación casi geométrica en valor 2. 2 y 2 y 2 en la siguiente división. Pero en la mujer es diferente. En la mujer ocurre que el ovogonio primordial se divide en dos, meiosis 1, un ovogonio funcionante, ovocito primario funcionante, y uno que no funciona, que es pequeñito. Eso se le llama primer cuerpo polar. Primer cuerpo polar. Entonces el cuerpo polar es la fracción o el ovocito que no llegó a desarrollar, que entró en involución. Pero no solo pasa eso. En este ovogonio formado, este ovocito, se multiplica en dos, en la meiosis misma, y forma otro ovocito, y el otro apenas un muñón que involuciona, que forma el segundo cuerpo polar. Cuerpo polar. Entonces, claramente vemos que la multiplicación de las células, los ovogonios de la mujer, van a duplicar, no van a duplicar ni triplicar, sino van a generar una subsiguiente y subsiguiente en proporción 1, versus el varón que produce de 1, produce en proporción 4, ¿no? Entonces son las distinciones que hay entre el varón y la mujer con respecto a esto. Esto es para entender cómo es la gráfica en el tiempo del ciclo menstrual, ¿sí? Vemos claramente que aquí en azul el desarrollo de la hormona LH, vemos cómo, perdón, esto es en azulito, vamos a tratar de graficarlo bien. Aquí está, discúlpeme. En azulito es la hormona, sí, la hormona LH. La hormona, perdón, FSH, estrógeno en verde, ya. Acá en rojito, discúlpame, es el pico de la la hormona FSH. En azulito la hormona FSH. Nótese que tiene un comportamiento bimodal, ¿no? Se produce una curva, luego una meseta para luego caer, en azulito. La FSH llega a un pico que ocurre 12 horas antes del pico de LH. Está visto que hay un efecto gatillo, que para que se produzca la ovulación, hoy sabemos que para que se produzca la ovulación, tiene que haber un pico de LH, ¿sí? Pero justo antes que lleguen ese pico, ocurre también un pico en lo que es la FSH. Así que hay un efecto gatillo. La FSH primero y luego la LH para que se produzca la ovulación. Por otro lado tenemos la actividad también de otras hormonas como los estrógenos, también como es la progesterona. Aquí en esta gráfica vemos, interesante, el comportamiento de la temperatura basal de la mujer. La mujer, bajo la acción de la progesterona, experimenta cambios en la curva de temperatura diaria. Hoy está reconocido que la progesterona, además, es una hormona que regula el centro térmico, o es responsable de termogénesis en el ser humano. Es una hormona metabolizante para esto. Así que en las mujeres que presentan ovulación, que tienen ciclos ovulatorios, es frecuente encontrar que ellas tengan una elevación de la temperatura basal corporal hasta en casi 1 grado o un poquito más, que ocurre justo en la víspera de la ovulación y se mantienen adelante en meseta. Entonces es fácil, bueno, sería fácil distinguir a una mujer si tiene ciclos ovulatorios o no, estudiando la curva de la temperatura diaria. Si vemos en ella que la temperatura es una meseta larga, plana, pues nos hace pensar de que no hay ovulación y por ende pues no hay progesterona. Así que la progesterona y la temperatura corporal son formas indirectas de cómo estaría viendo una mujer o no ovulación. Por otro lado, vemos en el endometrio el fenómeno descamativo, que es regulado en la etapa secretora por la hormona progesterona LH. Entonces está el LH, que es el epitelio glandular, más desarrollado, con buena vascularidad, tortuosa, listo para que se produzca la implantación. Pero como eso no ocurre, se produce la descamación, ahí viene la regla. Entonces son gráficas que nos permiten entender cómo funciona pues la menstruación, ¿sí? Cómo funciona la menstruación en la mujer, cómo se regula. En esta otra gráfica vemos las diversas actividades que tiene pues, ¿no? El ovocito en relación también a su control que ocurre en el sistema nervioso central y el endometrio. En cierta forma todo está concatenado, todo está unido,
¿sí? En el desarrollo de esta actividad fisiológica de la mujer. Esto es para entender, esto es clave para entender, están hechas preguntas. En una mujer que presenta ciclos ovulatorios, sí y solo sí tiene que haber habido ovulación y por ende progesterona. En una mujer con ciclos ovulatorios, se entiende que ha habido producción de progesterona cuerpo lúteo. Así es fácil de entender entonces que una mujer que tiene ciclos ovulatorios va a tener la fase proliferativa y por ende la fase secretora. Y la fase secretora es lo que casi siempre se mantiene de manera constante en duración. Entonces, en toda mujer que presenta ciclos ovulatorios, ovulación normal, la fase secretora es la etapa en la cual casi siempre se mantiene constante en 14 días, pudiendo variar la fase proliferativa en 10, 14, 20 días, 30 días. La fase secretora siempre es constante en las mujeres con ciclos ovulatorios.